Hacienda vuelve a recuperar los intereses de demora que paga a los autónomos y denuncian y que se denuncia. Un letrado ha interpuesto una demanda ante la Comisión Europea. Se ha interpuesto en Bruselas una denuncia contra Hacienda al considerar que los intereses de demora que los autónomos cobran de la Administración terminan volviendo al fisco por su tributación. Aseguran que Hacienda termina recuperando los intereses de demora que cobran los autónomos. La tributación de los intereses de demora que cobran los autónomos y negocios cuando ganan un recurso a una administración pública será evaluada en la Comisión Europea tras la denuncia interpuesta recientemente que se argumentó y quien ya venció a la agencia tributaria entre las instituciones comunitarias por el modelo 720. La mayor parte de los intereses de demora que cobran los autónomos terminan volviendo a las cuentas de Hacienda debido a que estos tributan como una ganancia patrimonial en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y IRPF. Explicamos que este hecho es consecuencia directa del cambio de criterio que realiza el Tribunal Supremo al respecto, que modificó la tributación de los intereses de demora y que anteriormente estas cantidades se encontraban exentas fiscalmente en el IRPF, ya que el alto tribunal consideraba que se trataba de una compensación. Dependiendo de la cuantía de los intereses de demora que el autónomo haya percibido, el tipo impositivo que se aplica en el IRPF sobre estos podría ascender a prácticamente el 50%, debido a que se trata de una ganancia patrimonial que tributan a escala, en los mismos tramos que lo hacen, por ejemplo, los rendimientos obtenidos por la propia actividad económica de los negocios. Aunque la denuncia no tiene garantías de prosperar, se confirma que de hacerlo la Comisión Europea podría obligar a España a modificar la tributación en IRPF de los intereses de demora y sirve para volver a poner sobre la mesa el debate sobre la fiscalidad de unas cantidades que constituyen una compensación para los autónomos que sufren un error de la Administración. Hacienda termina quedándose con los intereses de demora que pagan los autónomos y la denuncia planteada ante las instituciones europeas baja su argumentación en que cuando después de pleitear durante años con la Administración se gana el recurso, el autónomo o cualquier otro contribuyente debe tributar por estos intereses, por lo que estos vuelven a Hacienda. Además de que por su propia tributación en la declaración de la renta de los autónomos cuando los cobran, en opinión del denunciante se produce una múltiple imposición, ya que los trabajadores por cuenta propia y los negocios también tienen que asumir el pago de la factura, quien a su vez tiene que tributar en IRPF y devengar a Hacienda la retención del IVA por esa factura. Por ello, aunque los intereses de demora tienen por objeto compensar un error al reclamar a los autónomos el pago de ciertas cantidades, al final lo que la Administración está dando a modo de compensación se lo termina quedando Hacienda de vuelta, tanto por los impuestos que paga el profesional como por los que tiene que pagar el propio cliente. Todo sin dar siquiera la posibilidad de que los autónomos puedan deducirse en el IRPF las facturas que pagan cuando reclama la devolución de ciertas cantidades y los intereses de demora al profesional que les ha ayudado, correspondiente como estableció hace apenas un año la Dirección General de Tributos DGT. Los intereses de demora tributan en IRPF igual que los ingresos por la actividad del autónomo. La obligación para los autónomos y el resto de los contribuyentes de tributar por los intereses de demora se produjo después de que el Tribunal Supremo modificase su criterio en una sentencia del año pasado, considerando que están sujetos a impuestos y por tanto deben incluirse en la declaración de la renta anual del IRPF. Además, se estableció que deben tributar a escala con el resto de los ingresos obtenidos por la actividad económica del autónomo y no con un tipo único como ocurre cuando se produce una ganancia patrimonial, por ejemplo, vender un piso. Por tanto, dependiendo de las cantidades, los intereses de demora pueden ser muy elevados si se trata de un autónomo con altos rendimientos, que podría tener que pagar incluso el 50% de las cantidades que reciban después de haber ganado un recurso a la Administración. Este criterio choca con el que venía manteniendo anteriormente la doctrina del Tribunal Supremo, que establecía que los intereses de demora no deberían estar sujetos a IRPF porque tienen como objeto compensar un error de la Administración después de que en muchos casos haber tenido que hacer frente a un pago incorrecto. Los autónomos también pueden deducir en la renta los intereses de demora que pagan a la Administración. Asimismo, la sentencia del Tribunal Supremo que el pasado enero consideró que los intereses de demora cobrados deben tributar en el IRPF también pueden aplicarse en el sentido inverso. Los autónomos pueden deducir en sus declaraciones de la renta los intereses que hayan pagado por sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social. Al consultar cuestiones, por aquel momento la decisión del Tribunal Supremo tuvo carácter retroactivo para los autónomos que no se hayan deducido en su declaración de la renta los intereses de demora pagados a Hacienda y la Seguridad Social en los últimos 4 años podrán pedir una rectificación y reclamar los ingresos indebidos al fisco. Se establece en los presupuestos generales del Estado, el PGE, de 2023, el tipo de interés de demora para el año pasado y de momento para este asciende al 4,6%, es al 4,06%, es decir, en el caso de un autónomo que tenga una deuda con la Administración este ejercicio deberá pagar 40,660 euros de interés por cada 1.000 euros. Poniendo el ejemplo de un trabajador por cuenta propia que este año cancele una deuda aplicando los intereses de demora
por valor de 10.000 euros. Pagaría 406 euros adicionales por interés. Esta cantidad podría ser deducida en su declaración del año que viene, identificándola como una pérdida patrimonial que también podría ser compensada con sus ganancias en los 4 años siguientes.